Buenas tardes, queridos amigos, amigas, vecinas, vecinos de Manzanares. Bienvenidas todas hoy aquí a la presentación de la campaña que ha puesto en marcha la Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares y el Centro de la Mujer, bajo el lema «Porque los tiempos cambian, los hombres también». En verdad, los tiempos han cambiado de manera brutal en las últimas décadas en España. Han sido años de libertad, de progreso, de ciencia, de desarrollo y de prosperidad. Han sido años en los que los hijos y también las hijas de los trabajadores hemos podido llegar a la universidad, entre otras a la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿verdad?, como estábamos comentando, y ser los primeros graduados y licenciados de nuestra familia para orgullo y lágrimas también de alegría de padres, madres y abuelos. Las niñas de mi generación, e incluso las de la anterior, hemos crecido alentadas por nuestras madres y padres para que estudiáramos, para que fuéramos mujeres independientes, empoderadas, libres, para que buscáramos a una pareja que respetara nuestra libertad y nuestros sueños, para que nos apoyara y compartiera las tareas cotidianas y de cuidado con nosotras. Y nosotras, a su vez, estamos educando a nuestras hijas para que crezcan con esos valores de igualdad absoluta entre hombres y mujeres, de libertad para elegir, para ser y para hacer. Los hombres, por su parte y en general, también han cambiado mucho a lo largo de estas décadas en España. Han cambiado mucho y bien. Han pasado de una masculinidad tradicional, conservadora y en muchos casos hasta rancia, diría yo, centrada de puertas para afuera en la provisión económica y de puertas para adentro, pues muchas veces en infundir un respeto a los hijos que más que respeto muchas veces rozaba casi el miedo. Y ahora pues ya los hombres están aprendiendo a ser hombres de otra manera. Pero aún yo creo que nos queda margen para avanzar y mejorar un poco en este sentido. Cuando hablamos de masculinidad hegemónica o tradicional, hablamos de un concepto que se acuñó allá por el 1985, no es algo nuevo, y es un concepto social de cómo se entiende que debe ser un hombre, cuyo ideal para la cultura tradicional pues sería ser competitivo, fuerte, duro, un triunfador, al mejor estilo de los personajes que todos conocemos interpretados en las películas por Sylvester Stallone o por Arnold Schwarzenegger. La poderosa industria del cine norteamericana nos ha vendido ese patrón en todas las películas, no solo en las de acción, diría yo, y es en el que se espera que el varón sea siempre el que manda, el que dirige, el que toma las decisiones, el jefe de familia, el que salva, el que venga a los suyos, el que los protege. Siempre también tiene que ser mujeriego y también tiene que tener éxito entendido como riqueza y como poder. Y esta concepción de lo que es tradicionalmente considerado ser un hombre, pues también excluye no solo a las mujeres, sino también a los hombres que deciden ser de otra forma y no siguen estos cánones. Perdón. Pero no solo con estos estímulos que vemos, como digo, en películas o en series, sino con todo desde el día que nacemos, pues los hombres y las mujeres vamos aprendiendo cómo tiene que ser un verdadero, entre comillas, hombre y cómo tiene que ser una mujer. A los niños, por ejemplo, a los chicos desde que nacen, pues los vestimos de azul, se les enseña que no tienen que llorar, que tienen que ser duros, que no tienen que mostrarse vulnerables porque eso significa debilidad, que no tienen que pedir ayuda, que tienen que ser activos, dinámicos, agresivos, porque eso parece que es más viril. Tienden a confundir el poder, la productividad, la conquista o el coleccionismo de mujeres con la masculinidad. Tienden a luchar hasta no dar más. Tienden a creer que tienen que meterse en peleas y ganarlas y tienden a ser empujados a asumir demasiados riesgos porque parece que tampoco se les permite sentir miedo. Y también, demasiado a menudo, se les tiende a pensar que hay que confundir la picaresca con la inteligencia. Y que los hombres aprendan a ser
este tipo de hombres no solo tiene consecuencias negativas para la sociedad, que las tiene y muchas, para la convivencia en armonía, para el respeto hacia los demás, hacia las mujeres, hacia sus hijos, hacia los compañeros de trabajo, hacia sus empleados, sino que también tiene consecuencias para la economía y para la paz mundial, como estamos viendo últimamente con algunos líderes mundiales que hacen gala de su masculinidad de una manera súper tóxica, diría yo, con marcados patrones de autoritarismo, de violencia verbal, gestual y política, de agresividad, de poca empatía y hasta de disfrute de la humillación de los que tienen alrededor y de un largo etcétera del que muchos sentimos vergüenza ajena. Pero además de, como digo, todas estas consecuencias que podemos ver a nivel social hacia los demás, también este tipo de masculinidad tiene consecuencias negativas para el hombre en sí mismo. Porque para cada uno de los nacidos varones, el hecho de ser educado en estos patrones de masculinidad tradicional tiene importantes consecuencias negativas tanto como para su expectativa o esperanza de vida, como para su calidad de vida, como muestran múltiples datos y estudios científicos. Está demostrado, por ejemplo, ya lo sabemos, que los hombres tienen menos esperanza de vida que las mujeres, y también está demostrado que los hombres solteros tienen menos esperanza de vida que los hombres casados, porque no están acostumbrados a cuidar su alimentación, su higiene, tienen más hábitos tóxicos, están menos pendientes de su salud y de las revisiones en general. También está demostrado que los hombres acuden más a los servicios de urgencias porque tardan más en reconocer que están enfermos y cuando acuden a veces ya es demasiado tarde. El hecho también de que de los varones se espera que tengan una vida sexual frecuente y con distintas y variadas parejas también hace que sufran más enfermedades de transmisión sexual, que parece que ya se nos ha olvidado que existe la sífilis o el SIDA, y también, como no, también sufren de una paternidad no deseada, que hoy en día también tiene consecuencias para los hombres, no solo para las mujeres. Las estadísticas de criminalidad también hablan por sí solas, ya que la práctica totalidad de los delitos cometidos en un país como el nuestro, como España, han sido cometidos por varones. De igual modo, como ya adelantaba nuestro compañero, el ser varón es un factor de riesgo para los suicidios, para también tener adicciones, así como para sufrir accidentes de todo tipo, entre ellos los de tráfico. Todo esto se debe a que los hombres tienden a exponerse más que las mujeres a situaciones de riesgo porque simplemente parece que es lo que se espera de ellos y son empujados socialmente y a menudo por su grupo pues a la pelea, a la demostración de la fuerza, a no demostrar miedo ante nada y ante nadie. El clásico que todos conocemos, a que no hay... Eso, a que no hay huevos, que ha llevado a tantos a conducir demasiado deprisa o habiendo bebido o a saltar de un acantilado al agua sin pensar qué puede haber debajo, o a no querer decir que no a probar una droga o a jugar a las apuestas, etcétera. Demasiados riesgos los que conlleva seguir un mandato anticuado e injusto tanto para unos como para otras. Porque no se nos puede olvidar que los distintos tipos de violencia de género que sufren las mujeres a diario en un país como el nuestro y también en el resto de países se deben a este tipo de masculinidad llevada a un extremo. Como he dicho, a lo largo de estas décadas los hombres españoles han aprendido a ser hombres de otra forma, a la que venían practicando sus padres y sus abuelos, y quiero que reflexionemos cuántas cosas se han perdido esos padres y esos abuelos. Bañar a sus hijos, criarles, cuidar de sus mayores, dar cariño. Cuántas cosas se han perdido. Pero tampoco se nos puede olvidar que hoy en día, con Internet, con la música, con las películas, con las series, con las plataformas a las que todos tenemos acceso, a nuestros jóvenes
que son ahora un grupo altamente influenciable, pues le llegan toneladas de estas influencias. Y parece ser que hoy en día uno no es hombre si no trafica con drogas, si no tiene armas de fuego, si no tiene en su chalet, que ha conseguido de cualquier manera ilícita, un harén de mujeres jóvenes y esclavizadas sexualmente, y vive al límite. Parece que ese es el patrón que hoy en día vende. Y ver y escuchar a diario este tipo de cosas hace que poco a poco, desde jóvenes, se vayan interiorizando esas normas, esos valores y esos roles, y que se acepten y se asuman y condicionen nuestras vidas. Pero si hoy estamos aquí y reconocemos la naturaleza social de la masculinidad, el hecho de que es un proceso de socialización, de que es algo que es aprendido, pues todo eso nos da la esperanza y nos da la clave para poder hacerlo de otra forma. Y estamos convencidos de que hay muchas formas de ser hombre y de que, por supuesto, no todos los hombres son iguales. A esto es a lo que llamamos nuevas masculinidades, a otros modelos y a otras formas de ser hombre que no siguen los patrones tradicionales que han venido impuestos durante siglos y en la práctica totalidad de las sociedades. Como ciudad, tengo que decir que somos muy afortunados de contar con un centro de la mujer, que por supuesto no sería nada si no fuera por las y los profesionales que son magníficos y que trabajan allí y que una vez más han tenido una brillante idea como esta, que ha sido poner en marcha esta campaña que ya la teníamos en mente desde hace tiempo, ¿verdad? Y que hoy por fin va a ver la luz. Muchas gracias también, como no, a los actores principales que han puesto su imagen para trasladar este mensaje a la ciudadanía, que han sido hombres que se han prestado, como digo, a poner su cara, a poner sus palabras, a poner sus ideas de lo que querían transmitir al resto de la sociedad. Gracias también a actrices y otros actores que han participado en los cortos. Gracias a Eterna por darle forma a nuestras ideas y gracias también al personal hoy de Casa de la Cultura por habernos acogido y que está trabajando intensamente para que todo salga a la perfección. Estamos tan convencidos de la necesidad y del éxito de esta campaña, de que los objetivos que nos hemos planteado con ella se van a conseguir, que ya estamos pensando en ampliarla. Así que aquí lanzo ya el guante de que estamos buscando a nuevos protagonistas y nuevas ideas para seguir desarrollando vídeos y difundir estos mensajes a nuestra sociedad. Y sin más, pues ya os dejo con los 2 primeros vídeos de la campaña, que esperamos que os gusten muchísimo. Y después os dejo con José Samper, nuestro técnico jurídico del Centro de la Mujer, para que os dé más detalles de toda esta campaña que hemos diseñado. Muchas gracias, que disfrutéis mucho del evento y que sabéis que después de él lo terminaremos con un vino en el patio de columnas de la Casa de la Cultura. Muchas gracias a todos. Por cada mujer condicionada por la maternidad, hay un hombre que ha ejercido una paternidad incompleta. Por cada mujer que no ha tenido acceso a un trabajo o salario digno, hay un hombre que asume el peso en exclusiva de la responsabilidad económica familiar. Por cada mujer que siente la sobrecarga de las tareas domésticas, hay un hombre que no ha tenido la satisfacción de cuidar a las personas a las que quiere. Si queremos que las cosas cambien y desaparezcan desigualdades que hemos construido, abandonemos privilegios masculinos y asumamos nuestras responsabilidades en el hogar. Campaña de promoción de otras masculinidades. Porque los tiempos cambian, los hombres también. Rompe con los estereotipos de género. Mira a tu alrededor. Las personas mayores son cuidadas principalmente por mujeres, hijas y hermanas. ¿Se turnan con hijos y hermanos? Cuidar a nuestros mayores es una labor que también nos corresponde, como hijos, como hermanos, como parejas. No hace falta que cambies el mundo. Cambia tú y el mundo cambiará. Sé responsable. Cuida de tus mayores. Campaña de promoción de otras masculinidades. Porque los tiempos cambian, los hombres también. Rompe con los estereotipos de género. Hola a todas, hola a todos. Gracias por apoyar esta campaña con vuestra asistencia.
desde el Centro de la Mujer queremos agradecer especialmente el apoyo desde la gestación de esta campaña a Baudi, Conrado, Diego, Jesús, Juan Pedro y Juan Carlos. Muchísimas gracias. Esperamos contar con más hombres en el futuro, como bien exponía la concejala, para exponer nuevas ideas y para participar en próximas actividades dirigidas a hombres decididos a abanderar la causa de la igualdad en beneficio de todas y de todos, pero muy especialmente en el beneficio de nosotros mismos. La campaña tiene 3 objetivos. El primer objetivo es dar consignas, que esto lo hacen los propios spots, dar consignas que promuevan adoptar pequeños comportamientos que podemos ir introduciendo en nuestro día a día y provocar cambios en nuestras relaciones más inmediatas. Los 2 primeros spots que hemos tenido ocasión de ver tratan de la corresponsabilidad y del cuidado de los mayores. Más adelante, después de mi intervención, vamos a ver que también a través de la conducción los varones adoptamos unas conductas de riesgo que ponemos en perjuicio nuestra seguridad y la del resto de los usuarios de la vía. Veremos también un mensaje directo a los hombres para disuadir del consumo de la pornografía. Después de la intervención de nuestro compañero José Antonio Panadero, que después presentaré, vamos a ver otros 2 spots donde se va a promover una iniciativa activa para que los hombres abanderen la solicitud de los permisos laborales, para ir a esas tutorías en los colegios, para acompañar a nuestros hijos al médico, que actualmente casi en la práctica mayoría lo asumen ellas de manera casi en exclusiva. Pero también para, ¿por qué no?, pedir esas reducciones de jornada, que tanto derecho tenemos nosotros como ellas, para cuidar a las personas que queremos, que no son nada más que nuestros pequeños y nuestros ascendientes. Y, cómo no, también para la participación y para el voluntariado social. Lo explicará y lo veréis muy bien en el vídeo, en el spot que se ha preparado. Teniendo los mismos valores que ellas, somos nosotros los que menos participamos. Un segundo objetivo es la de sensibilizar. La construcción de la sociedad en igualdad no es trabajo, otra vez, en exclusiva de ellas, sino que los hombres podemos primero aportar como aliados para remover las condiciones que les son perjudiciales a las mujeres, pero también como sujetos activos para remover las condiciones por las que en la construcción también nos vienen cosas negativas para nosotros. Porque si es verdad que en la construcción de género que hay establecida ahora en nuestra sociedad nosotros tenemos privilegios, también hay una letra pequeña que nos viene con una carga negativa y que debemos soportar, y a veces con pérdida incluso de nuestra salud. Un tercer y último objetivo es ponernos en contacto con una masa social integrada por hombres para que se incorpore a participar en actividades dirigidas a la desconstrucción de la masculinidad, con el objeto de construir una masculinidad mucho más sana en las relaciones con los demás, con el resto de hombres y con el resto de mujeres, y que nos va a venir muy bien y en beneficio propio. Para lo que el Centro de la Mujer queda abierto y recibimos a hombres que quieran profundizar y crecer en igualdad. Las líneas de contacto con el Centro de la Mujer las tenéis en el díptico que habéis recibido a la entrada. Continuamos con 2 cortos publicitarios más. Después de ellos intervendrá José Antonio Panadero Cuesta, socio de AIGE, que es la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, una asociación a nivel nacional, con presencia en Ciudad Real y conectada globalmente, internacional y con el resto del mundo. Y además el compañero es coordinador y técnico del área social del Centro de la Mujer de Malagón. Estar atentos porque expondrá actividades que se realizan desde AIGE y que se interviene con hombres y que perfectamente las podemos realizar en Manzanares. Después de la intervención de José Antonio Panadero, y como bien ha dicho la concejala, y de 2 vídeos después,
os esperamos para compartir un vino con vosotros. Muchísimas gracias. Un 80% de las muertes en carretera son hombres. Esto es consecuencia de una valentía mal entendida, rasgo de una masculinidad tóxica que hace asumir riesgos innecesarios. Por ello, se adopta una conducción descuidada y temeraria, poniendo en riesgo su vida y la de otras personas. No eres más hombre por asumir riesgos al volante, solo eres más imprudente. Campaña de promoción de otras masculinidades. Porque los tiempos cambian, los hombres también. Rompe con los estereotipos de género. Hoy la pornografía está al alcance de la mano. Un porno que muestra una sexualidad o una manera de vivirla que dista mucho de la realidad. En la mayoría de los contenidos pornográficos, la mujer es vejada, humillada y subordinada a las exigencias sexuales de una figura masculina que tampoco se corresponde con la realidad. Por ello, porque hace daño, no descargues, no consumas, no compartas, no difundas porno. Campaña de promoción de otras masculinidades. Porque los tiempos cambian, los hombres también. Rompe con los estereotipos de género. Bueno, me podéis llamar José, soy compañero de un centro de la mujer. Desde hace más de 20 años ejerzo la labor, soy trabajador social, estudié trabajo social, luego sociología. Actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha respecto a la identidad subjetiva masculina y el ejercicio de la violencia en las relaciones de pareja. ¿Cómo incide esa construcción, cómo me siento como varón? También voy a pedir al público asistente que me permita utilizar el término varón para referirme al macho del ser humano y no al hombre, porque ese concepto hombre ha integrado muchas veces al hombre y a la mujer, ha identificado al hombre y a la mujer. Entonces, para hacer una diferencia, a mí me gusta referirme a varón y a mujer, ¿vale? Para hacer significativo y visible la diferencia. Y bueno, pues después de presentarme así, que parece que me estoy dando mucho bombo, pues nada, os voy a comentar por un lado a nivel como integrante de AIGE, como socio de la Asociación de Hombres por la Igualdad, que han comentado antes, hasta donde yo puedo mostrar el tema de qué se entiende por masculinidad desde un punto de vista más teórico y un poco la vivencia personal mía, como varón en un proceso que yo llamo caminar por el desierto. ¿Por qué? Porque los varones caminamos en el desierto siempre. Tanto si llevamos una performance, es que no quiero utilizar términos muy académicos porque me aburro yo solo. Si llevamos una interpretación de género como más hegemónica, estamos en el desierto porque siempre es un ideal por construir. Puedo ser más por cuotas que antes han señalado muy bien. Cuotas de masculinidad, privilegios, poder, pero siempre puedo ser más. Y entonces eso supone también una pequeña prisión y una presión para los varones, porque hay que ejercer la masculinidad siempre y no es algo natural, sino que se consigue y también se pierde. Quiero decir, hoy yo me beso con otro varón en los labios y perdí mi masculinidad, o por lo menos un tanto por ciento. Por lo tanto, hay una interpelación constante, tanto a nivel social como a nivel interno. Entonces, caminamos en el desierto. Caminamos en el desierto también porque, bueno, eso si queréis luego entro. Una de las creencias matrices de la masculinidad hegemónica es la autonomía exitosa. Yo me construyo a mí mismo, yo supero muchas cosas. Y como yo me he hecho a mí mismo y he soportado mucho dolor, nadie me acompaña en este viaje. ¿Cómo voy a ser empático si yo tengo un diálogo interior donde me silencio? Claro, es imposible. Quiero decir, y voy a intentar centrarme, es que los varones, por un lado, caminamos en el desierto porque no sabemos desarrollar un mundo interior, nadie nos enseñó. El superhéroe siempre estaba bien. Algún día, yo nunca cogí mi muñeco de Spiderman o de Superman y dijo estoy enfermo, hoy no puedo salvar el mundo.
No aprendí lo importante que son los cuidados. No aprendí a que una persona necesita estar cuidada. Aprendí a defender el mundo. Si a día de hoy enchufo la videoconsola y el personaje dice, no, hoy no voy a pegar tiros, que estoy malo, pues digo, vaya mierda de videojuego, esto yo no lo quiero. Sin embargo, una muñeca necesita ser cuidada. Ya está, es tan simple como eso. Y necesita que le cambien los pañales y que le den de comer. Y valoro los cuidados. Y valoro expresar la necesidad de ser cuidado y cuidada. Pero ese mundo no pertenece a los varones. Nosotros estamos salvando el mundo. Claro, el otro proceso, el de construir masculinidades alternativas, nuevas masculinidades, también es un caminar en el desierto, porque no tenemos referentes, porque no tenemos en quién fijarnos. Y es un proceso personal duro, muy duro, porque todos los varones nos hemos socializado bajo el mismo molde, con pequeñas variaciones a nivel personal, pero el mismo molde. Y partimos de ese punto. De ese punto parto yo. Yo he jugado con Spiderman. Yo he consumido porno. Claro. Y me he peleado. Y llega un momento donde empiezas a entender cómo eres, qué significa la masculinidad, y puedes tomar una decisión. Me mantengo, me camuflo. Yo soy pesimista y optimista. Pesimista porque creo, como dice un autor de referencia para mí, que es Miguel Lorente, que fue secretario de Estado de la Violencia de Género, las cosas cambian para no cambiar. Muchos varones adoptamos el mensaje, claro que sí, porque está mal visto. Pero luego el fondo es el mismo. Y por otro lado soy optimista porque también entiendo, he visto a compañeros en AIGE, yo me veo en un proceso en el desierto, esperando que llegue a un oasis que nunca llega, pero que también es bueno que nunca llegue, porque siempre hay que construir. Y no tenemos referentes, y nos vemos también solos. Entonces, al final, el tema de ser varón, a día de hoy, eso de la crisis de masculinidad que desde hace años a nivel de medios de comunicación de la opinión pública se puso muy de moda, era resultado de ¿qué? De una transformación social, producto del movimiento feminista, reivindicaciones, del cambio estructural de la mujer y el desarrollo de su feminidad. Eso conlleva el ¿qué? Que los varones, de repente, es como, uy, lo que nos funcionaba antes, lo que me funciona, ya no me funciona. Ahora las mujeres buscan otro tipo de hombre o no. Mi lado pesimista. ¿Es verdad? ¿O no? Porque a día de hoy se siguen representando como figuras exitosas muchos varones que tienen una masculinidad que yo entiendo que para mí no es positiva. Y después de esto, vuelvo. AIGE es una asociación en la cual yo me integro hace relativamente poco, hace 6 años, porque primero hay una parte, un proceso personal, fruto de mi desarrollo profesional también, el hecho de trabajar en un centro de la mujer, hace que, aparte de que el género siempre haya sido una materia que me haya gustado, que siempre me ha parecido apasionante, en mi formación académica, profesional, en mi desarrollo profesional, el estar un hombre, entender que hace 20 años entrar un hombre en un centro de la mujer era como, wow,
mi compañera asesora jurídica en aquel entonces, que ya no está conmigo, está en otro trabajo, me dijo, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Y yo le dije, la canción es de Barney, pero es una chica. ¿Eres gay? Y yo, no, no. Porque hay otra cosa asociada a las nuevas masculinidades, y es asociarlo con menos masculinidad, y menos masculinidad es ser homosexual. Entonces, incluso a mis compañeras, en aquel momento, pues entrar un varón a trabajar en un centro de la mujer era como, bueno, pues la pregunta, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Entonces, como os digo, el llegar a IGE fue resultado también de un proceso primero personal y en segundo lugar entender, porque yo no soy muy de activismo, no pertenezco a partido, sindicato, pero sí entendí que tenía que llevar a cabo un activismo, un posicionamiento, ya no solo personal, sino también implicarme. En AIGE desarrollamos diferentes actividades. Lo primero que hacemos también es encontrarnos varones. Fue una de las cuestiones por la que yo entré en AIGE, encontrar otros varones en el mismo proceso, o en un proceso similar, de caminar en el desierto de... ¿Habéis visto la serie Machos Alfa? Pues eso, de repente es como, ¿y qué hacemos aquí, tíos? Y esto, alguien vendrá a enseñarnos de cómo se hace esto. Y la respuesta se respondió rápidamente, nadie viene a enseñarte. Nadie viene a enseñarte, porque no hay referentes, y porque es un proceso personal. Y es un proceso valiente. Tengo que felicitar la iniciativa y el apoyo de la Concejalía y del Centro de la Mujer y a todas las personas asistentes el hecho de venir, porque es muy valiente, de verdad que es muy valiente, plantear la cuestión de nuevas masculinidades o masculinidades alternativas. Es muy valiente, porque a nivel sociológico, la masculinidad que todavía predomina es aquella que se entiende desde el punto sociológico, desde la sociología se estudia como masculinidad hegemónica. Es hegemónica porque si fuera una pirámide estaría arriba, es simbólica porque es ideal, no es real, se construye en base a creencias. Cristiano Ronaldo, joder, gana mucho dinero, está a cachas, es un tío buenorro, tiene a la mujer que quiera y tal, no sé qué. ¿Entendéis? Pero no sabemos cómo es Cristiano Ronaldo como persona. Entonces, en base a esos estereotipos, a esa simbología, se crea un ideario de masculinidad hegemónica. Esa masculinidad hegemónica determina las cuotas y los estatus. Entonces, a día de hoy, es muy valiente que un grupo de varones asistan a una jornada, a un acto donde se plantee las masculinidades, las alternativas a esa masculinidad, porque primero es una lucha interna. Y luego es un posicionamiento frente a otras personas, frente a otros varones. Por lo tanto, enhorabuena, no sé cómo expresarlo, mi aplauso por esta iniciativa, por llevarla a cabo, por estar aquí y por querer desarrollarla, por mi parte. Y bueno, si queréis, os comento un poco desde el punto de vista más teórico, formativo, porque hay gente que ha estudiado esto, cuidado, que hay gente que ha dedicado su vida y su carrera profesional a estudiar esto, de lo que es la masculinidad. Los estudios de la masculinidad son producto del desarrollo de la teoría feminista, de los estudios feministas y de los cambios sociológicos. Empiezan a partir de los años 80, sobre todo en el ámbito anglosajón. Vamos copiando, como la globalización empezó hace muchos años, pero pues eso, vamos por detrás. Entonces empiezan en los años 80 los estudios sobre los varones. Hay tres posturas básicas, para que entendáis, tres acercamientos a lo que es la masculinidad. Una es la
la esencialista, la sociobiologicista, un poco resultado de las ciencias y de las teorías de la evolución de Darwin. Las especies se evolucionan y como hay una información genética, por lo tanto, ser hombre, ser mujer, es así, como dicen en mi pueblo, es así. Y no hay nada que lo cambie, es esencial. Es algo, y ese tipo de creencias está en la masculinidad, en las interpelaciones de la masculinidad. Es que los tíos somos así. ¿Por qué? Porque los tíos somos así, ya está. Porque tenemos testosterona, porque no sé qué, bueno, todo lo demás. ¿Vale? Esa es una serie de posturas que a día de hoy, obviamente, se han quedado obsoletas y están descartadas desde el mundo, desde el punto de vista científico, empírico y los estudios. Los estudios ahora van por otras dos posturas que están entrelazadas. Por un lado, las posturas que vienen de la sociología, que es el constructivismo social. A partir de Simone de Beauvoir, en los años 50, una autora que dice una frase que el día que la conocí a mí me estalló aquí algo, me hizo ¡cling! Y es que la mujer no nace sino se hace. Y a partir de ahí se genera una segunda ola feminista en base a que se aprende a ser mujer. ¿Por qué? Por mandatos de género. Como antes bien han referenciado, los mandatos de género es que a día de hoy nace una persona y ya hay alguien para ponerle pendientes, si tiene vagina. Antes lo he comentado con un compañero. Hay una primera parte, la infancia más pequeña, donde el concepto del cuerpo está desagregado. En el momento que vamos generando nuestra identidad a partir de los 2-3 años y vemos que nuestro cuerpo es unitario, empiezo a darme cuenta que mis piernas son dos, tengo dos, mis brazos son dos, a no ser que tenga algún tipo de incapacidad o discapacidad, pero en principio tengo dos piernas, tanto, en mi cabeza, en mis orejitas y tal. Pero hay una cosa que algunas personas no comparten conmigo, y es el dimorfismo sexual, los genitales. Si soy varón tengo un pene y si soy mujer tengo vagina. Y muchas veces me quedo en que tengo vagina. Porque, por ejemplo, la educación sexual de las mujeres acerca de sus genitales es, a día de hoy, súper pobre. Hasta hace unos años no se descubrió el clítoris en toda su forma. Quiero decir que, para que veáis aspectos de esto de lo que es los géneros, la masculinidad y la feminidad. Ahora, pregúntale a un hombre sobre sus genitales. Es diferente, ¿verdad? ¿Entendéis? Y cómo se percibe la sexualidad. Pues a lo que voy, que cuando se genera esa primera identidad, yo ya me doy cuenta, porque empiezo a tener significado de que mi habitación es de un color, que hasta ese momento no tenía importancia. No tenía importancia con qué juguetes jugaba, pero ahora sí, empiezan a tener significado cosas que antes... Y entonces empieza a generar una identidad de género. Esa identidad de género no solo está en esa edad, sino que va rellenando muchos huecos en los diferentes procesos identitarios de una persona cuando llega a la adolescencia. Por ejemplo, cuando llegan las primeras relaciones, porque los géneros se definen porque hay dos. La masculinidad se define por diferenciación de la feminidad y la feminidad se define por diferenciación de la masculinidad. Un error que hemos cometido las personas que trabajamos en igualdad de género, y me incluyo, es que durante mucho tiempo hemos trasladado mensajes de que las mujeres pueden. Y es verdad, las mujeres podéis y los hombres también, todos pueden. Y eso ha llegado a creer a muchas mujeres que empoderarse como mujer es reivindicar que si hay un Superman podemos ser una Superwoman.
y no ha conseguido empoderar a las mujeres. Lo que ha conseguido es que las mujeres sobrecarguen roles. Porque ahora puedo trabajar, pero claro, sigo estando en casa y sigo teniendo las responsabilidades de los hijos, de las comidas y de pensar, que es otra cosa muy importante. La socialización de género influye sobre todo en dos factores que son vitales en toda nuestra vida, que es el tiempo y el espacio. ¿Qué tiempos ocupo y qué espacios ocupo? ¿Qué tiempos son para mí? ¿Qué tiempo es para una mujer adulta casada, madre, trabajadora, para ella, por ejemplo? ¿Y qué espacios ocupo? ¿Cuáles son mis espacios? ¿Y dónde tengo que estar presente? ¿Y en dónde me tengo que hacer valer? Y eso, para los varones es por un lado y para las mujeres va por otro. Eso es la postura, como os digo, sociológica, de la sociología del constructivismo social, que se llama. Pero hay otra muy importante, que a mí me gusta destacar también, que es las posturas psicodinámicas, que parten de la psicología, de la psiquiatría, donde hablan de la identidad de género como el proceso de plasticidad identitaria de una persona. Yo soy yo hoy, que soy diferente a cuando tenía 15 años y veía una película porno y flipaba. Porque luego, si queréis, hablamos del porno y de la educación sexual que recibimos los hombres con el consumo del porno. A lo que voy es que esta postura habla de generar una identidad y me parece muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que cómo percibo el mundo, cómo lo interpreto, tiene un impacto directo a mi respuesta emocional, a mi respuesta conductual. Por lo tanto, y esto me evoca al eslogan de hace unos años del Instituto de la Mujer acerca de ponerse las gafas, es que las personas percibimos la realidad en base a las gafas que llevamos puestas. Y si soy varón, tengo unas gafas y tengo unas expectativas. Y tengo un estrés. De hecho, hay una escala. La escala son los estudios que se hacen a nivel de diagnóstico en psicología, psiquiatría, en el DSM, que es el manual a nivel internacional, que se llama estrés, escala de valoración del estrés de género para varones y la escala de valoración de estrés de género para mujeres. Y es en qué medida el cumplir las expectativas que tengo puestas yo como varón o yo como mujer me suponen una sobrecarga. Entonces, lo que yo veo a día de hoy es que durante mucho tiempo, a nivel sociológico, se ha estudiado, se ha reivindicado, el feminismo ha puesto sobre la mesa las cuestiones de la desigualdad de las mujeres, de la violencia de las mujeres, de las brechas, de todo esto, se ha labrado y a día de hoy dan frutos, hay fruto. Un campo se labra, se ponen semillas y empieza a florecer. Pero a este lado del camino, donde estamos los varones, ni siquiera se ha labrado. Y aquí viene mi lado pesimista. Si no se labra, si no se pone semillas, pues lo podemos regar, pero que donde no hay no se saca. Entonces, yo llevo años reivindicando, hay una compañera que a lo mejor me ha visto, donde entiendo que la igualdad, trabajar por y para la igualdad, desde el punto de vista de varón y de la masculinidad, es que tenemos que empezar a labrar el terreno de los varones. Porque no podemos esperar frutos, no podemos esperar que de la noche a la mañana los varones, sí, ya está. Resulta que tengo una relación de pareja donde no me siento bien y entiendo que esta relación no es positiva
y aquí la dejo. No intento controlarla. No, ¿para qué? No. No me acerco a una mujer cosificando su cuerpo, pensando que es un trofeo más. La atiendo como una persona que es íntegra, con sus deseos, con sus expectativas, y entiendo que podemos compartir un espacio relacional. Muy difícil. Es muy difícil, es imposible. Porque, y ahora vuelvo un poco al proceso de construcción, que se ha puesto últimamente de moda, de la masculinidad. La deconstrucción de la masculinidad supone desandar y caminar en un desierto donde no sabes dónde vas a ir. Y a muchos varones no sabemos cómo posicionarnos. ¿Somos feministas? ¿No somos feministas? ¿Tenemos que ir a la manifestación? ¿Esto es solo para mujeres? Algunas veces los hombres hacemos mansplain. Es un acto de mujer, pero en la foto estamos aquí, en el centro. Sí, yo soy muy igualitario, pero no sé cómo se llama la pediatra o el pediatra de mis peques. No he ido nunca a una reunión del cole porque, a ver, es que el trabajo es el trabajo. ¿Entendéis? Al final, sí, podemos adoptar ciertas posturas, adoptar cierto lenguaje, pero luego quizás el cambio se necesite y que sea un proceso. Yo siempre digo que mi situación, yo no soy referente de nada, yo siempre soy un buscador de mi propia identidad, un constructor en la medida de lo posible de mi propia identidad y una persona que por justicia social trabaja en un centro de la mujer. Y lo único que sé es que yo siempre estoy en un proceso, siempre estoy en un tránsito, siempre estoy caminando hacia un sitio y que ese caminar y ese tránsito ha supuesto que yo tenga un bienestar emocional, que tenga un diálogo interior menos exigente, que tengo una relación de pareja donde discutimos todos los días, pero satisfactoria, una paternidad responsable y una satisfacción personal y un bienestar emocional. Y por eso estoy aquí y por eso trabajo también y entiendo que hay que trabajar las masculinidades. Volviendo al plano, estoy intentando hacerlo ameno, no sé si es así, porque estoy intentando intercalar el contenido más teórico con bagaje mío personal, por si a alguien le resulta interesante. Básicamente, os puedo decir que masculinidad tradicional se reconoce desde el punto de vista sociológico como aquellas figuras de varones donde el antropólogo Gilmore, perdonad si es por el tema académico, porque esto como siempre lo trabajo en la universidad, donde Gilmore decía que el varón, para ser hombre, tiene que tener 3 P's. Proteger lo que es suyo, proveer, aportar, proveer y penetrar. Y penetrar no solo es el acto sexual, sino penetrar significa que las personas de tu entorno participen de tu visión de la realidad. ¿Vale? A partir de ahí, otros autores hablan posteriormente de la masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica es como la masculinidad que impera, que está por arriba y que dictamina qué es ser hombre. Para hablar de masculinidad hegemónica tenemos que hablar de cuotas de masculinidad, de logros, de privilegios y de poder. Obviamente, ¿por qué? Porque hegemonía, ser hegemónico al final conlleva estar por encima, tener control y dominio. Por eso se hace referencia al término, viene acuñado por Gramsci, un psicólogo, sociólogo de los estudios de género, que luego Corsi, que es a día de hoy la conceptualización de violencia de género, lo adopta también,
pues hace referencia a la masculinidad hegemónica. Como os digo, la masculinidad hegemónica son los dictámenes que los varones recibimos. Los dictámenes son interpelaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Interpelar a una persona a nivel sociológico, pero también a nivel interno, para conseguir cuotas de masculinidad. Me he ligado a 10 tías, yo a 12, toma. Yo de aquí a Valencia voy en 3 horas con el coche. Al final, ejemplos que vemos, ¿lo entendéis? Son resultado de ese tipo de interpelaciones que provienen de un sistema de creencias masculino. Hay un psiquiatra que recomiendo muchísimo, es un autor, se llama Luis Bonino, que habla mucho sobre la masculinidad, tiene muchos estudios y muchas ponencias, donde dice que la masculinidad hegemónica tiene tres creencias matrices. Vale, el sistema de creencias de las personas se van inculcando y las vamos alimentando y van al plano del inconsciente. Muchas veces no sabemos por qué actuamos así, hasta que no nos paramos a pensar por qué, y algunas veces no nos paramos o no lo sabemos. Pero a lo que voy, que este psiquiatra habla de 3. Una es la autonomía exitosa. Yo me construyo a mí mismo, y ese es el mensaje que recibimos muchas veces los varones. Yo estoy vareando de niño las olivas y digo, joder, es que me duele todo. Y me dice mi padre, venga hombre, no te quejes, tendrás que ser un hombre. O otras expresiones. Y entonces empiezo a entender que para ser un hombre me tengo que construir a mí mismo y tengo que superar ciertas circunstancias donde el dolor no lo tengo que expresar, o cualquier frustración. Y fijaros, hay 2 respuestas que son instintivas. Una es la agresividad. El ser humano es una respuesta ante una amenaza. La agresividad, la violencia es cómo aprendemos a ejecutar esa agresividad. Y por otro lado, la sexualidad. Y esas 2 conductas, fijaros que los varones nos legitimamos para ejercer la violencia una vez que nos supera la frustración. Muchas veces, no sé por qué, estoy enfadado y es que lo que me dan ganas es pegarle. O si yo soy un tío tranquilo, pero cuando me tocan, es que tú me has puesto nervioso, es que me sacas de mis casillas, me legitimo al uso de la violencia. Y la sexualidad igual. Joder, tía, ¿me vas a dejar así? Yo cuando hablo con varones digo, viene la eyaculación mortal. Si no eyaculas te mueres, ¿verdad? Porque lo gestionamos en un plano animalista, como que eso nos posee. Es incontrolable. Y cuando es incontrolable, es incontrolable. ¿Entendéis? Entonces, me construyo a mí mismo y consigo éxito. El éxito da estatus, el estatus da poder. Y el estatus me representa frente a mí mismo, el diálogo interior que yo tengo es que, joder, qué bien lo he hecho, y frente a otros. Que me tomé 15 copas en tu boda. Allí. ¿Entendéis? Porque todo eso da cuotas de masculinidad. Me va reafirmando a mí mismo, pum, y me va reafirmando frente a otros varones. Y muchas veces los mensajes entre los varones, en los grupos de WhatsApp, no sé qué, van por este sentido. Y me represento como un varón de éxito, autonomía exitosa. Yo he logrado esto, yo he conseguido esto. Mi mujer es un logro. Claro. Muchas veces, ¿de qué viene? Ay, con lo romántico que tú eras cuando éramos novios. Ahora ya no. Claro, pues si ya te conquisté, ¿para qué? Muchas veces se atienden separaciones y divorcios, perdonar mi sesgo, al trabajar en el centro de la mujer, que encubren relaciones de maltrato, pero muchas veces esas relaciones de maltrato vienen de una situación de conquista por parte del varón para representar y convertir en una relación líquida. Los varones somos
Especialmente tenemos mucha habilidad en convertir las relaciones de pareja en relaciones líquidas, que se llaman. Es el líquido, si yo lo meto en una botella, coge la forma de botella. Si no me interesa que sea una botella, que sea un jarrón, pues lo meto en un jarrón. Y voy transformando esa relación de manera unitaria en lo que yo considero que tiene que ser la relación. ¿Entendéis? Y por lo tanto, pues, la relación se establece y se tiene que mantener en la forma líquida que yo le esté dando. Luego está el segundo punto, que es el guerrero heroico. Yo me enfrento al mundo. Si es que soy un superhéroe, joder. Pues siempre he estado jugando a Spiderman, y a Batman, y a Chuck Norris. En mi época era Chuck Norris. Entonces me tengo que enfrentar al mundo, porque lo tengo que salvar, a mi mundo. Y estoy todo el día, todo el santo día trabajando para venir aquí y encontrarme esto. Porque los logros los consigo de manera heroica. Venga, hombre, vas a estar trabajando, si has estado en casa todo el día. Yo las tardes que tengo a mi hijo y a mi hija, por la noche, cuando llega mi mujer, digo, Dios mío, hoy me han puesto la cabeza hasta aquí. Yo no sé cómo estarás tú, pero yo estoy agotado. Por ejemplo. Porque claro, no es solo tener a los peques, es la lavadora, la cena, la comida del siguiente día, etc, etc. Pero eso, que yo he estado trabajando todo el día en el taller o en donde sea y yo no sé qué y no sé cuántos, ¿entendéis? Nos gusta representarnos como guerreros heroicos. Necesitamos esa heroicidad. Y por otro lado, la jerarquización. Cuanto más cuotas de masculinidad, más valor me doy, más valor me dan y jerarquizo las relaciones. Este tío sí. Este tío un poco menos. Ese maricón perdido. ¿Entendéis? Y las expresiones son de aquí besos nada. Y nos saludamos con golpecitos ahí. Que voy a estar malo. Que voy a estar malo. A mí no me duele nada. Que ha dicho el médico que la tensión, que yo no estoy malo. El concepto de salud para los varones no es el de prevención, sino el de ausencia de dolor y de malestar. Yo no sé cómo seréis vosotros, hombres, pero yo soy un quejica. O sea, yo no tengo el nivel de tolerancia al dolor que tiene mi mujer. Yo soy un cagón y un quejica. Y el concepto de salud es, si me duele, me quejo y tal, y si lo puedo superar, mejor. Me he ido con un lumbago al olivar y he estado todo el día ahí en las olivas. Porque soy un guerrero que tiene que superar esta prueba, claro, ¿cómo no? ¿Lo entendéis? Así se construye eso que llamamos masculinidad hegemónica. ¿De acuerdo? Y ese tipo de creencias matrices, que vuelvo a referirme a Luis Bonino, hace que percibamos la realidad como varones y nos comportemos como varones en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos. En los más íntimos, hacia nosotros mismos, en la relación con otras personas, en la relación con la pareja. Muchas veces eso hace que lo que se pone en peligro cuando estoy en relación es ese estatus, es esa identidad que yo me he ido creando, esa autonomía exitosa, que yo me valgo por mí mismo. ¿Qué quieres, el divorcio? Pues claro que sí. Yo por 2 veces. Nos divorciamos 2 veces. Claro. ¿Entendéis? Entonces, este tipo, yo lo estoy así llevando un poco a lo coloquial, pero me encuentro muchas conversaciones de este tipo entre varones, que al final no hacen nada más que reafirmar esta masculinidad hegemónica, este modelo. Luego hay otras masculinidades. Ana de Miguel habla de masculinidades de consentimiento. Y es, bueno, yo no soy Cristiano Ronaldo, pero aquí estoy. Me gustaría ser, no alcanzo esas cuotas de masculinidad, no llego a esos privilegios,
pero los envidio. Joder, ¿quién fuera Cristiano Ronaldo? Ahí, con ese éxito. ¿Entendéis? Y aquí viene pues es que tu hermano no hace nada en casa, ¿por qué voy a tener que hacerlo yo? Aquí, ¿qué me estás diciendo? No, yo no soy machista, pero joder, llega el domingo y a Fernando Alonso lo tengo que ver. ¿Que se ponen malos? Llévalos al centro de salud. Pero yo, es que es mi tiempo, la gestión del tiempo y el espacio, ¿os acordáis? Decirme qué deporte reúne a 100.000 personas en cualquier ciudad de España los fines de semana. El fútbol. ¿Hay algún deporte donde reúna a 100.000 personas practicado por mujeres en cualquier ciudad de España? Porque el estatus da privilegios y da poder. Y ese es el camino que no queremos desandar los varones. Bajar peldaños. ¿Yo por qué voy a negociar con mi mujer si tengo que fregar los platos pudiendo no fregarlos? ¿Por qué voy a negociar con mi mujer la partida o que me voy con los amigos, que me voy de despedida de soltero? Todo el fin de semana. Genial. Y ella es, bueno, que estamos pensando, que las amigas, que a ver si nos vamos. ¿Qué? ¿Un fin de semana? ¿Un día? ¿Para qué vais? Y ya está. Y que no somos machistas, cuidado. ¿Lo entendéis? Pues hay masculinidades consentidoras. Y luego están las masculinidades alternativas, fruto no solo del feminismo, sino de la reivindicación de varones homosexuales. Que sí, que está muy bien, pero también hay mujeres homosexuales. Y la conceptualización desde la masculinidad hegemónica es porque no han probado un buen tío, por no decir otra expresión. La sexualidad. Los varones nos educamos, nos maleducamos, porque no hay unas fuentes de formación sobre la sexualidad del ser humano con el consumo de pornografía. Así es, e incluso prácticas que a día de hoy todavía se mantienen, como que un varón adulto lleva a un varón joven a un club. El órgano sexual más importante es el cerebro, porque es donde se genera el deseo. Si yo visiono 50 horas de pornografía donde una mujer realiza unas prácticas siempre falocéntricas, quiero decir, el falo, el centro del placer, es el varón, es el pene, y donde no solo se cosifica, sino se veja a la mujer, se genera un deseo. Y fijaros, yo con 18 años iba al videoclub, alquilaba una peli y con esa peli rulaba por toda la pandilla y podía ver, no sé, cuando no estaban en casa para vigilarme, pues la veía muy bien. Podía haber visto 5 horas, 50 horas de visionado de pornografía. Lo demás eran revista y la imaginación. Está guay, la imaginación está guay, porque genera un deseo. Y la sexualidad se genera a través del deseo, no solo fisiológica, sino que también es emocional. A día de hoy, por ejemplo, se sabe con estudios concretos que un varón, que son los que más consumen pornografía, porque la pornografía, no hay pornografía feminista, es un producto hecho por varones para varones, ha visto antes de su primera relación, más mujeres desnudas y más actos de coito que todos los varones de sus anteriores generaciones. Los varones nos educamos como
príncipes salvadores y esperamos actrices pornos. Eso es el perjuicio principal de la pornografía sobre los varones. Con lo tanto, el mundo de las emociones, de la afectividad, que supuestamente, ay, sí, la pareja, tal, es como, no existe. Es el fichar. Hoy es sábado, hay que fichar, independientemente de cómo estemos. Sin comunicación, sin afectividad, sin entender la sexualidad de la mujer. Porque claro, la sexualidad de la mujer, si hasta hace 15 años no se sabía lo que era el clítoris, exactamente, fisiológicamente, ¿cómo vamos a ver lo que es la sexualidad de la mujer? ¿Qué importancia tiene? Jerarquizamos la sexualidad del varón, jerarquizamos por encima de la sexualidad de la mujer. Al final, y quiero concluir porque como podéis ver, no he leído ni una hoja, lo estoy aquí... Podría estar más tiempo, pero no. Al final, el tema del cambio de la masculinidad es un proceso, siempre es un proceso, es un tránsito. Todos los varones nos hemos socializado y a día de hoy se siguen socializando. Nuestros peques, nuestros adolescentes, se siguen socializando en mismos patrones. Mi lado pesimista, disculpa. Hemos cambiado en muchas formas, hemos adoptado discursos, sí. Hemos avanzado los varones, sí. Pero está el terreno por labrar. Yo los datos que manejo en el centro respecto a violencia de género son los mismos que cuando yo empecé, hace 20 años. Que yo pensaba, me voy a quedar sin trabajo. ¿Lo hacemos bien? Ya no va a haber víctimas. Me voy a quedar sin trabajo. Pues yo creo que me voy a jubilar y va a seguir todo igual. Porque hay un tipo de violencia específica, ¿vale? Hay muchas formas de ejercer violencia, muchas formas, y en el entorno familiar hay muchas formas. La violencia es un fenómeno poliédrico con muchas aristas que vinculan muchas cosas, con factores precipitantes, situaciones sociológicas, momentos, procesos culturales, quiero decir, momentos personales, pero hay un tipo de violencia que se ejerce a partir de un fenómeno estructural, que es la masculinidad controladora y dominadora. Hay un autor que también recomiendo, que se llama Bourdieu, que habla sobre la dominación masculina, y a nivel sociológico estructural significa lo simbólico, las ideas, las creencias, eso que se convierten en creencias matrices, mías, personales. Es un ejercicio de la violencia dirigido a personas que tienen un vínculo afectivo conmigo o que han tenido un vínculo afectivo conmigo. Y eso es innegable. Y uno de los resortes, o el principal resorte de ese tipo de violencia, es la relación desigual entre una masculinidad y una feminidad. Las agresiones sexuales combinan masculinidad, ejercicio de la violencia y sexualidad masculina. Está claro, ¿no? No hay duda de esto, ¿no? Por eso es tan necesario el cambio, por eso es necesario ser valientes, por eso necesitamos los varones escuchar a las mujeres. Saber posicionarnos es saber escuchar. Porque a veces necesitarán que les acompañemos y otras veces necesitarán caminar solas. Y los varones también tenemos que descubrir nuestro camino. Si no descubrimos nuestro camino, y nuestro camino comienza por lo personal, con pequeñas cosas, con el beso de buenas noches, con el ¿qué te puedo ayudar hoy? Ese cambio,
esas pequeñas cosas, que es lo contrario a los micromachismos, con esas pequeñas cosas cambio mi ser. Y si cambio mi ser, cambio mi entorno. Y si cambio mi entorno, seguramente todas las personas seremos más felices de mi entorno. Y ese cambio, quizás, con otras personas podamos ir tejiendo una red. Y hasta ahí os puedo hablar. Cuando somos padres, tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos e hijas. En el 2023, el 85% de las excedencias por cuidado de hijos e hijas y familiares se las tomaron ellas. Y de todas las reducciones de jornadas solicitadas por el cuidado de familiares, solo el 6,56% lo fueron por hombres. Ejercer tus derechos es avanzar en igualdad y está a tu alcance. Concilia, pídete los permisos. Campaña de promoción de otras masculinidades. Porque los tiempos cambian, los hombres también. Rompe con los estereotipos de género. El voluntariado social está formado por personas solidarias, empáticas, altruistas, que quieren mejorar su entorno. El perfil del voluntariado social es mayoritariamente femenino. En España, 2 de cada 3 personas voluntarias son mujeres. Si tú tienes esos valores, ¿a qué esperas? Sin duda, sería mejor si contáramos también con hombres. Contamos contigo. Campaña de promoción de otras masculinidades. Porque los tiempos cambian, los hombres también. Rompe con los estereotipos de género.